Día a todos, es un honor darles la bienvenida a esta décima y última sesión del ciclo de conferencias 2024, 85 años, presencia de INA en México. El papel que desempeña cada integrante de esa institución es fundamental para la investigación, conservación, protección y difusión del vasto patrimonio de México en sus diversas manifestaciones, como lo son prehistórico, arqueológico, antropológico e histórico. Este compromiso con la herencia cultural del país merece ser reconocido y valorado. Antes de continuar, quisiera aprovechar este momento para expresar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de INA-TV por el apoyo y disposición brindados a lo largo de las transmisiones de este ciclo de conferencias. A continuación, siguiendo con el programa, les presentamos a los tres conferencistas del día de hoy: Juan Diego Reyes, Daniel Burgueño y Miguel Ángel Betancourt, quienes nos hablarán de los museos comunitarios en el estado de Sinaloa. En primer lugar, le damos la bienvenida al conferencista Juan Diego Reyes Lizárraga, museógrafo y actual responsable del Museo Arqueológico de Mazatlán. Les leeré un poco de su experiencia curricular. Coordinador de Recursos Humanos en el programa de restauración de fachadas, Casas de la Cultura y del Teatro Ángela Peralta en el Centro Histórico de Mazatlán, Sede Sol y Ayuntamiento de Mazatlán entre 1993 y 1995. Jefe de Información en el Centro INA Sinaloa de 1995 a 1997. Encargado de Museos Comunitarios por el INA en Sinaloa de 1997 a 1999. Responsable del Museo Arqueológico de Mazatlán de 1998 al 2005. Responsable del proyecto museográfico del Museo Regional del Ébora en Guamúchil, Sinaloa, del 2005 al 2010. Organizador de varios seminarios y congresos nacionales sobre petrograbados, arqueología y museografía entre el 2003 y el 2008. Ha participado en exposiciones y montajes arqueológicos, fotográficos y pictóricos tanto en México como en el extranjero, destacando exhibiciones como Mazatlán, una colección, una historia, y pintura virreinal del siglo XVI, entre otras, entre 1996 y 2024. Sin más que agregar, doy la palabra a nuestro conferencista Juan Diego Reyes. Adelante. Buenas, buenas tardes, buenas a todos y a todas. Vamos a tratar de desglosar un poquito cómo empezaron los museos comunitarios en México y daremos algunos ejemplos de museos comunitarios acá en Sinaloa, donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa ha participado y ha acompañado y apoyado a estos museos comunitarios. Entonces, ah, comenzamos con un poquito hablando de cómo llegan los museos comunitarios acá en México. ¿Vale? Dice, a mediados del siglo XX, los especialistas en museos a nivel mundial iniciaron una reflexión crítica sobre la crisis que estaba viviendo la institución museo. Crisis que se reflejaba en el no cumplimiento de la función social para la cual habían sido creados. Es decir, para servir a la comunidad, según los especialistas, la institución museo se había convertido en una entidad elitista y legitimadora al servicio de los intereses políticos y sociales dominantes, quedando al margen en su discurso educativo las verdaderas necesidades e intereses de los sectores sociales mayoritarios. En los años 60 nace al interior del Consejo Internacional de Museos, organismo dependiente de la ONU, de la UNESCO, una corriente teórico-metodológica que planteaba la necesidad de generar experiencias diversas donde el museo se integrara a la dinámica propia de las comunidades, que investigara, conservara y difundiera el patrimonio natural y cultural que éstas poseían, con el objeto de fortalecer su identidad cultural y el desarrollo integral. Una década después, en Europa y Canadá surge el concepto ecomuseo. En México se inicia la experiencia de los museos comunitarios y en otros países protagonizan este movimiento los museos provinciales, regionales, municipales, locales y de sitio, hundiéndose también a dicho movimiento los llamados parques nacionales o reservas
de protección ecológica. En México, la nueva museología comunitaria ya era una realidad, existiendo una unión de museos comunitarios múltiples, uniones estatales y un comité mexicano de MINON en la zona occidente, constituido este último en noviembre del año 2000 durante el primer encuentro regional de nueva museología celebrado en las ciudades de Aguacatlán, Jala e Ixtlán del Río, en Nayarit, participando representantes de 8 estados de la República y como invitados especiales, investigadores de Brasil, Canadá e Inglaterra. Como se mencionó, en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inicia los proyectos experimentales en los años 70. Uno fue el proyecto denominado La Casa del Museo, dirigido por Mario Vázquez, el cual tenía como objetivo fundamental cumplir con los compromisos acordados en Santiago de Chile, es decir, integrar el museo a la comunidad, que los trabajos a desarrollar en la casa del museo estuvieran sustentados por una intensa labor de promoción y organización social, que las temáticas abordadas respondieran a los intereses y necesidades de la comunidad. Solo de esta manera, el museo dejaría de ser un espacio aislado y ajeno a la problemática de la población, generando un proceso de concientización y apropiación de su historia particular y encontrar soluciones colectivas de dicha problemática. La Casa Museo, la Casa del Museo se extendió a varias colonias populares de la Ciudad de México durante 8 años, lo cual produjo una concepción teórica metodológica de lo que posteriormente derivaría en la aparición del Museo Comunitario en diversas regiones de la República Mexicana. De 1983 a 1992, el programa cumple una etapa importante, genera una propuesta museológica y se integra al movimiento internacional para una nueva museología. Desde su fundación en 1984 en Quebec, Canadá, y posteriormente en Lisboa, organismo que un año después se afilió al Consejo Internacional de Museos, es importante señalar que el Ecomuseo quebequense es pionero junto con los ecomuseos franceses y los museos comunitarios de México del nuevo nacimiento de la nueva museología internacional. A partir de 1993, se reestructura el Programa Nacional de Museos Comunitarios y se crea una coordinación nacional conforme a un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección General de Culturas Populares. Ambas dependencias del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano rector de la política cultural del Gobierno de la República, y posteriormente el Programa Nacional de Museo Comunitario vive un proceso de centralización a través de las unidades estatales de culturas populares que dependen de los gobiernos del Estado. También el INAH, por conducto de sus centros estatales, coadyuvan en materia de planeación, organización y promoción general, capacitación de promotores, inventario, catalogación de bienes culturales, diseño, producción y montaje museográfico, proyectos de restauración y adecuación de muebles históricos, entre otras actividades. Es así como va eh, posicionándose el Museo Comunitario en México y siendo ejemplo a nivel mundial de cómo se organizan las comunidades para presentar sus museos comunitarios. Aquí en Sinaloa, a partir de la apertura del Centro INAH Sinaloa en 1995, el INAH impulsa lo que son las juntas vecinales para, era reunir a los vecinos, que formaran una junta vecinal para proteger, difundir y presentar su patrimonio local, vaya, digamos, ¿no? La primera junta vecinal que se hizo, donde fue el de Chametla, en 1996, creo, al principio, y el de San Javier, en San Ignacio, en 1997, La Noria en el 2001, entre otros, entre muchos otros, ¿no?
Entonces, también se crearon los patronatos avalados por el Instituto Nacional de Antropología, donde los patronatos también su compromiso era, o su función es la protección de su patrimonio y la difusión de su patrimonio cultural. En 95, junto con estas juntas veces que autoriza la- el Instituto Nacional de Antropología, y eh, algunas juntas se organizaron también, que es, o sea, museos comunitarios, ¿no? Está el ejemplo de Chametla, de que en el 96 se, se hace la junta vecinal, y en el 96, a finales del 96, 97, este, se abre el museo comunitario, ¿no? El primer museo comunitario. La colección de Chametla, pues, es riquísima arqueológicamente. Es una de las cerámicas mejor elaboradas de la época prehispánica, digamos. Entonces, junto con San Javier, en San Javier también se abre el museo comunitario, en San Javier, San Ignacio, se abre el museo comunitario con otra temática, vaya, ¿no? La temática del Museo San Javier estaba más ligada a las, a este, al arte sacro, ¿no? Y su instalación se dio en una casa que pertenecía a la, al, era la casa cural del pueblo, ¿no? De la iglesia, muy bien. Y ahí se instaló el museo con la temática de arte sacro. Por cierto, ese inmueble tiene ahorita muchos problemas de deterioro, pero hay un mural que algunos especialistas lo datan desde del 1890. Es un mural que también está sufriendo estragos, ¿no? Entonces, San Javier, San Chametla se instalan como, junto con sus juntas vecinales ya firmadas, se abren sus museos. Otro también que se me pasaba, es el Verde en Concordia, el Museo Comunitario del General Domingo Rubí. Ese también hace su junta vecinal, y el museo se instala en la casa comunal, que era parte de la casa del General Domingo Rubí, ¿no? Ahí también, o sea, cada museo comunitario tiene su temática, ¿no? Algunos son, por ejemplo, el de Chametla, que dije, es arqueológico. El de San Javier es de arte sacro. Aquí el Verde Concordia está dedicado al general Domingo Rubín. La mayoría deberíamos de conocerlo. Es un general que combatió a los franceses y fue parte del éxito de que los franceses salieran huyendo, ¿no? También tenemos hay una sala en Copala, que es dentro de la iglesia, era donde estaba la pila bautismal. También esa salita se adecuó para hacer eh, una sala de arte sacro. Por cierto, tiene piezas muy, muy preciosas, muy bonitas, ¿verdad? Otro caso como el de Tamazula, yo siempre he dicho que es, sin quitarle el mérito a los otros museos, es el mejor museo comunitario de Sinaloa, ¿no? Es el profe Betancourt, sí, es muy buen director, y pues, organiza muchas actividades para el museo de Tamazula, y es uno de los mejores organizados, yo creo. Recuerdo que cuando nos tocó ayudar a ir a la museografía, que consiguieron un edificio, un inmueble, un edificio nuevo, que le hicieran un edificio nuevo, y donde estaba el museo era la Casa Ejidal. Pues cuando nos vamos, vemos lo que tenían.
y ya estaba el inmueble nuevo. Y me quedé viendo el museo, la colección, lo que tenía en el en la casa de Giral. Dije, esto va a ser una tarea muy, muy dura, ¿no? Porque tenían demasiadas piezas, no sé si eran 600, 700 piezas. Entonces, para hacer el acarreo de todas esas piezas hacia la nueva sede, le comenté al profe, le dije, ¿sabe qué, profe? Digo que aquí nos vamos a llevar 1 o 2 meses haciendo el traslado de toda la colección. Y me dice el profe, a ver, ¿cuándo lo vas a hacer? Pues, ¿cuándo lo vas a empezar? No, pues el sábado, un sábado. Pues el sábado llega con una marabunta, como mucha gente, jóvenes, sobre todo jóvenes. Y eso me dio mucho gusto porque yo creo que la tarea de los museos comunitarios es esa, es que la juventud, las nuevas generaciones conozcan su patrimonio local, conozcan, que vean lo que usaban sus abuelos, sus papás, sus tatarabuelos, que lo vean dentro de una vitrina, se sienten, se sienten parte de la comunidad, se sienten arraigados en su comunidad. Y me dio mucho gusto cuando llegó todos estos jóvenes. Entonces empezamos a hacer el acarreo de de toda la colección. Y pues no llevamos mucho tiempo, ¿no? Este, en 2 días se hizo, pero con la ayuda de la comunidad. Con la ayuda de la comunidad. Me voy a salirme un poquito del tema de museos comunitarios. Ahí el INA también avala lo que son patronatos. En este sentido, bueno, el Museo de Tamazula es un patronato. Voy a volver al comentario, un comentario más del Museo de Tamazula. Cuando se hace el cambio, ya en el edificio nuevo, yo le dije, le comenté al profe, le dije, profe, es que ya no debería ser museo comunitario, ya debería ser un museo regional. Y el profe me dice, no, si es comunitario, va a seguir siendo comunitario. Entonces ya después, con los días, dije, pues tendrá razón el profe, o sea, si le pones, eh, eh, quitas lo de comunitario y le pones regional, probablemente la gente ya no lo sienta como suyo. Entonces, tiene razón el profe. Volviendo a lo de los patronatos. Los patronatos. El Museo de Tamazula es un patronato avalado por el INAH, ¿verdad? También el Museo Regional de Guamúchil es un patronato el que se encarga del manejo y se ha encargado de los proyectos, del proyecto con el nuevo museo, con la nueva sede, el edificio nuevo. El Museo de Guamúchil, el Museo Regional de Guamúchil, de Lébora se llama. El Museo Regional de Lébora es uno de los más completos de Sinaloa. Eh, yo no me atrevo a decir que es el mejor, en cuestión porque ahí encierra este, arqueología, historia, a la actual, la población actual, la historia actual de Guamuchi. Entonces, es un museo muy bien condicionado y creo que es el mejor. También el Museo de Pedro Infante, que es el mismo patronato. Aquí lo que les quiero decir es cómo los patronatos eh, funcionan para este caso de museos, ¿no? Son pieza esencial y sobre todo si hay personas que están al frente de ese patronato, pues se convierte en un éxito su labor, ¿no? En el caso de Tamazula, el profe de Tancura es el presidente del patronato, también es el presidente de la red de museos comunitarios en la zona norte. El licenciado Tabizón ha sido este, impulsor, todos sus objetivos los ha logrado, entonces es importante la labor de los patronatos para la conservación del patrimonio cultural. Entonces, en fin, Sinaloa tiene
varios museos comunitarios y tienen su importancia dentro de las comunidades es esencial y espero que sigan trabajando, que nosotros como instituto los acompañemos. Aquí lo que tenemos que hacer como institución es no llegar y decirles, ¿sabes qué? Pon esta pieza o quita esta pieza o pon allá o pon acá. No, nosotros como institución debemos de respetar a los museos comunitarios eh, cuando ellos digan qué es lo que quieren poner y qué no lo que no quieren poner. Aquí no hay curadores. En los museos comunitarios no hay curadores. Los curadores son las comunidades. Las comunidades escogen los temas, escogen las piezas y nosotros debemos de acompañarlos y apoyarlos. Esa es nuestra función como institución. Entonces, pues les agradezco la atención y me despido con una eh, frase que me gustó mucho y que encierra toda la labor de los museos comunitarios y que dice así, los habitantes de esta comunidad se sienten identificados con este museo porque saben que las piezas que han donado aquí están. Esa es la diferencia entre un espacio comunitario y un espacio institucional. Muchísimas gracias. Gracias a Cristina, Rebeca. Saludos. Sesión. Ahora les presentaremos al siguiente conferencista, el antropólogo Daniel Elpidio Burgueño Hernández. A continuación leeré un poco de su experiencia curricular. Licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, gestor cultural durante 15 años, promotor de la cultura popular e indígena El Encuentro Yoreme, así como impulsor de la cocina tradicional sinaloense y del evento de equinoccio de primavera en Las Labradas desde el 2012. En 2016 realizó un estudio sobre museos comunitarios para la Remunomex AC y desde el 2019 es parte del personal de registro de bienes muebles arqueológicos del Centro INA Sinaloa. Ha apoyado a comunidades indígenas y rurales en asesoría museográfica, manejo de colecciones y desarrollo de museos comunitarios. A continuación, le cedo la palabra a Daniel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Burgueño, soy antropólogo social del Centro INA Sinaloa. Y esta ocasión me tocó hablar junto con otros compañeros que van a estar hablando del tema de los museos comunitarios. Los museos comunitarios en Sinaloa tienen una trayectoria un poco corta, pero bastante interesante, que se van a ir desglosando de distintos puntos de vista. En mi opinión, desde la profesión de la antropología, el compañero museógrafo también desde su experiencia y un director de museos comunitarios, el señor Miguel Ángel Betancourt, también va a hablar. Yo de lo que les quisiera compartir a ustedes es un poquito lo que es intangible, lo que no se ve de algún museo comunitario y es de lo que también le da origen y sentido a estos museos. Primero que nada, hablar de museos está dentro de lo que podemos llamar la cultura. La cultura es muy amplia, hay distintos conceptos que se pueden hablar y desarrollar, pero básicamente la cultura es un proceso y es un producto de la creación del ser humano. Desde los cientos de años que se ha estado desarrollando en este planeta y en diferentes temporalidades, lugares del planeta, se han desarrollado distintas culturas que han florecido y que se han ido acabando por distintas razones. En la actualidad, desde la cultura que sobre todo representan los museos, empezó porque siempre el hombre ha buscado representar su mundo exterior y su mundo interior. Los museos y las colecciones empezaron con los anticuarios y con algunos descubrimientos de algunas cuevas con pinturas rupestres. Y poco a poco se fue desarrollando hasta formarse museos
y generarse unas colecciones. Antes de seguir desarrollando sobre los museos, eh, quiero invitar y señalar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene en una de sus múltiples tareas importantes, es el registro de los bienes muebles culturales, que ahí pueden abarcarse desde lo arqueológico, lo histórico, lo paleontológico. Entonces, nosotros como institución también realizamos, es un trámite gratuito y cualquier persona que tenga algún registro digamos, algo que le dejó un familiar, su papá, o que se lo encontró en la milpa, por ahí, puede registrarlo, va a quedar un registro y la persona va a poder tener este objeto, por decirlo así, o esta pieza la va a poder resguardar. Hay que aclarar que los bienes culturales, ya sea algunos muebles o inmuebles, es decir, algunos edificios, por dar un ejemplo de los inmuebles, están dentro de lo que es el patrimonio de la nación, son bienes de la nación. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una colección está registrada, que nosotros la tenemos y la usamos, pero siguen siendo bienes de la nación. Ahora sí, regresando otra vez al tema, los museos y sus colecciones es muy importante que se manejen de una manera ordenada y clara, porque muchos de estos objetos tienen un alto valor y sobre todo porque son piezas únicas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si nosotros no tenemos un registro adecuado, por alguna consideración se pueden dañar algunas piezas, o se pueden a veces robar, hay tráfico de piezas y por eso es muy importante un registro. Estoy hablando esto tanto para personas que tengan alguna pieza como para museos comunitarios. Incluso los museos regionales también tienen que tener un registro. Cualquier persona, museo, en los distintos niveles, tiene que tener un registro de estas piezas. Y nosotros en el instituto, con mucho gusto, los apoyamos para que ustedes puedan tener esa tranquilidad, esa seguridad de que tienen la plena confianza y que su pieza va a estar resguardada y que va a tener una seguridad en muchos sentidos, sobre todo porque si se daña con los registros que tenemos, es posible en algunas ocasiones restaurar las piezas. Es decir, las colecciones de los museos tienen mucho sentido porque es un reflejo de lo que es la cultura, regresando al mismo tema. Y las culturas, como muchas veces lo conocemos o lo entendemos, tienen que ver con las tradiciones de los pueblos. En el caso de museos comunitarios, es decir, de un grupo social, de una comunidad, de un pueblo, los objetos que están ahí, pues son elementos que van a representar la cultura que tiene su pueblo, sus tradiciones, si tienen fiestas religiosas, si tienen actividades agrícolas, o incluso en algunos pueblos, por dar un ejemplo, los pueblos indígenas pueden tener elementos que pueden tener una antigüedad de muchos años, incluso cientos de años, o en el caso de piezas arqueológicas que se hayan encontrado en parte del territorio de la comunidad, pues pueden tener 500 o más años. Entonces, ¿a qué va con esto? Que la cultura y manifestado en los pueblos y en lo que preserva un museo comunitario tiene que ver con esa herencia. Y la herencia, yo la veo en dos sentidos. La herencia horizontal tiene que ver con lo grupal, con lo colectivo, con lo gremial. Es decir, esos elementos que tiene cada comunidad que hace
que esa comunidad tenga un sentido de identidad y de pertenencia. Un ejemplo de esto es cuando en muchas ocasiones algunas personas por alguna cuestión migran a otra parte o a otro país. Tenemos muchos mexicanos que están en Estados Unidos y regresan a Sinaloa y a muchos de nuestros pueblos a regresar a ver a su familia, pero también a revivir esas tradiciones que de niños y de jóvenes tenían. Entonces, esa herencia cultural, esa identidad que buscan evocar y revivir, pues es lo que los sigue conectando con su tierra y con su cultura. Por otro lado, esa herencia cultural de modo vertical nos indica que somos parte de ese legado y ese legado es lo que nos han heredado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Es decir, lo que da un gran sentido de desarrollo de una comunidad es que tan fuerte tengan estas tradiciones. Hay que recordar que hablar de los museos comunitarios y del valor y del sentido o importancia que tienen estos, tiene que ver con esos elementos que he mencionado. Es decir, hay una representación de esos aspectos culturales, de tradición, que pueden ser juegos, que pueden ser ritos, que pueden ser ceremonias y una serie de aspectos que tiene la comunidad que así les permite conectarse y mantenerse vivos y una unión o cohesión social. Esto permite tener una fortaleza de las comunidades ante unas narrativas hegemónicas, es decir, que muchas veces vienen algunas modas, tradiciones y culturas externas que se van incorporando y se van perdiendo desde muchos elementos de las comunidades. ¿Por qué? Porque vienen de otros lugares de afuera y se están perdiendo, digamos, los valores que tiene la misma comunidad. Y si en la comunidad no se trabaja por conocer sus culturas, sus tradiciones, sus prácticas y todo lo que conlleva ese patrimonio que está albergado de cierta manera en los museos de manera material e inmaterial, pues esas narrativas hegemónicas van a diluir la cultura misma y las nuevas generaciones no van a conocer su herencia, su pasado, la historia o qué es lo que se revivía en tales lugares y por tanto va a haber una desconexión y no les va a importar y así se va a contribuir a que vayan en peligro de extinguirse estas culturas dentro de las comunidades. Regresando, como les había comentado, en un museo es muy fácil cuando entramos a un museo ver los objetos, las colecciones, las vitrinas y toda una serie de elementos visuales, objetos que podemos ver de determinado museo. ¿Sí? Ahí pueden ser de distintas temáticas. Pero este patrimonio inmaterial tiene que ver con toda una serie de elementos y aspectos que se desarrollan y que se tienen que trabajar para poderlo materializar en la colección del museo. Muchas veces los museos comunitarios tienen los elementos porque muchas personas los donaron o los prestaron y cuando ya está en una vitrina va a tener una ficha donde va a decir esta plancha fue donada por la señora Lucía Méndez. O hay veces nos ha tocado también
por otros elementos religiosos, como dice, es la túnica que usaba el padre en 1920. Entonces, todo esto porque es una contribución, es decir, que todos estos elementos se van a ir acumulando de todos los objetos que den la comunidad, pero que esos objetos obviamente tienen un sentido, un valor, y por eso se están compartiendo. Y entonces eso nos permite entender la identidad, entender esa cultura, esas tradiciones que tienen esos pueblos. Y eso a su vez nos permite hacer una lectura de cómo ha ido cambiando y evolucionando muchos aspectos. Por dar un ejemplo, en el Museo de Tamazula se tiene una colección de cámaras fotográficas, de máquinas de escribir, de mecánicas, que ya en día los jóvenes, los niños, pues ya no las conocen porque ya no se usan. Solamente en lugares especiales como en los museos podemos encontrarlas. Entonces, todos los elementos que van a llegar a un museo, pues se van a trabajar a través de un proceso de museografía para poder representarlos de la mejor manera y que las personas puedan apreciar lo que era, lo que había, lo que se hacía o cómo se vivía incluso cómo se festejaban ciertas cosas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas y bondades que tienen los museos comunitarios. Y todos estos elementos que son aportados por la comunidad al museo y que son usados, permite un diálogo, y ese diálogo a su vez es muy benéfico para la educación tanto formal como no formal. ¿A qué es esto? En educación formal me ha tocado ver que muchos maestros, sobre todo de nivel básico, pues en tal materia, sobre todo en las materias de historia, pues tienen que ver ciertos elementos de la currícula. Y entonces, en ciertas épocas históricas, pues es lo que ayuda a los museos. Cuando tienen ciertos objetos de determinada temporalidad, pues de esa manera se enriquece el aprendizaje y la educación formal a través de estas visitas a los museos, donde muchas veces los que los atienden les dan unas visitas guiadas explicándoles todo la historia y el sentido de cada uno de los objetos. Y de la manera no formal en educación, pues permite que la misma comunidad y visitantes externos puedan llegar y apreciar qué es lo que había, porque muchas veces llegan a visitar alguna comunidad por alguna razón o porque es un punto turístico, pero si no hay más que solamente edificios, pero si no hay algo que le dé una explicación de qué era lo que se hacía en esta comunidad, pues va a tener poco sentido. Y es ahí donde entra este diálogo que permiten los museos con las personas. Es decir, los museos comunitarios no es algo muy aislado, sino que siempre busca integrarse profundamente en las comunidades. Por lo tanto, son esenciales para la preservación y la revitalización de estas culturas locales para que den ese sentido de identidad y den esta herencia a las nuevas generaciones. Por lo tanto, los espacios de los museos permiten preservar y compartir este patrimonio que tienen dichas comunidades. Por lo tanto, es muy importante el papel que juegan estos museos comunitarios en esta construcción de estas identidades, de esta educación cultural que muchas veces no es tomada tan en cuenta hasta cuando ya a veces se está perdiendo. Y sobre todo que
el elemento de los museos permite este desarrollo social de una manera sostenible. ¿Por qué? Porque es necesario estos elementos para que se puedan seguir creciendo las comunidades y que a su vez, aunque muchas personas por algunas cuestiones tengan que moverse, migrar, puedan seguirse teniendo un contacto, un vínculo con su comunidad y que esto pueda ser transmitido a los más jóvenes. Bueno, pues esa sería en parte mi participación. Los otros compañeros van a hablar ya de aspectos más prá- prácticos o también de ejemplos de lo que es y lo que conlleva el patrimonio cultural en los museos comunitarios. Finalmente, cerrando con la sesión, damos la bienvenida al tercer conferencista, Miguel Ángel Betancourt, quien es actualmente el director del Museo Comunitario del Ejidatario en Tamazula, Guasave. Además, Miguel Ángel tiene una destacada trayectoria en la vida cultural de Sinaloa. A continuación leeremos su semblanza curricular. Fue maestro de primaria y secundaria con una licenciatura en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior del Sur de Sinaloa y está jubilado desde el 2008. Es miembro fundador y director honorífico del Museo Comunitario del Ejidatario de Tamazula, Guasave, desde 1996. Actualmente es presidente de la Red de Museos Comunitarios del Norte de México, Remunomex AC, que agrupa a 61 museos de diversos estados y forma parte de la mesa directiva de la Red de Museos Comunitarios y Ecomuseos de Sinaloa, REMCES AC, la cual cuenta con 15 museos. Ha recibido varios reconocimientos por su participación en eventos culturales a nivel estatal y nacional. Sin más que agregar, damos la bienvenida a Miguel Ángel y le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Les habla el profesor Miguel Ángel Betancourt, de aquí de Tamazula, Guasave, Sinaloa. Soy profe jubilado y estoy como responsable del Museo Comunitario del Ejidatario de Tamazula. Les agradezco la invitación para hacer esta grabación y dar a conocer lo relacionado a lo que son los museos comunitarios, el Museo de Tamazula, los museos que tenemos en Sinaloa y a dónde pertenecemos. Primero que nada, decirles qué significa un museo comunitario. Un museo comunitario genera acciones en favor de los intereses de la población, fortalece la capacidad de organización local en redes, brinda capacitación y responde a necesidades comunitarias. El museo comunitario es un espacio creado por un grupo representativo de una comunidad y tiene como objetivo la protección y conservación de su patrimonio cultural. Vamos a hablar de dos tipos de museos: el museo comunitario y los museos regionales. Pero en sí me voy a enfocar a los museos comunitarios, porque este tipo de museos fueron creados, como ya lo dije, por un grupo de personas en una determinada comunidad. ¿Qué es un museo comunitario? Pues es la vida de un pueblo donde dejamos plasmado nuestro pasado y así dejar huella a las futuras generaciones. Un museo comunitario es un espacio donde la comunidad realiza acciones de adquisición, resguardo, investigación, catalogación, exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y natural, para rescatar y proyectar nuestra identidad, fortaleciendo el conocimiento de su proceso histórico a través del tiempo y del espacio. El Museo Comunitario fue concebido desde sus inicios como un espacio participativo, cuya premisa era conjugar las preocupaciones de las comunidades indígenas, rurales y urbanas para ofrecerles la oportunidad de reconocerles con su patrimonio cultural para descubrir y afirmar su valor. Les voy a hablar de que aquí en Sinaloa tenemos muchos museos. Cada municipio tiene sus museos, pero también sabemos que tienen museos comunitarios y museos
regionales. Los regionales son los que pues, son apoyados en un 100% por el ayuntamiento de Guasave, del ayuntamiento de cada municipio. Aquí en Guasave tenemos un museo comunitario el cual yo represento. Se llama del Ejidatario de Tamazula y es una asociación civil. Pero déjenme decirles que estos 15 museos que tenemos en Sinaloa, que son museos reales, museos vivos, los tenemos en Choice, como el museo, la Casa Museo Ramón Islas Hermosillo, del ranchito de Isla Choice. Ya lo dije aquí en Guasave. Nos vamos a Angostura y tenemos el Museo Joaquín Insunza Chávez de Angostura y el Centro Cultural El Saucito, de una comunidad chica que se llama El Saucito. Nos vamos a Nabolato y tenemos el General Antonio Rosales en San Pedro Nabolato. En Culiacán tenemos 3 museos, que es en Tacuichamona, el Museo de Oso Viejo, que se llama Carlos Bel Castro Insunza, y el Museo Arqueológico en Quilá, en la Casa de la Cultura. En San Ignacio tenemos el Museo del Jaguar en Cabazán y la Casa del Alto en Acatitán. En Mazatlán tenemos en 2 colonias 2 museos, el Museo Jaguar Lagunas y el Museo del Pescador. Y en el Rosario, exactamente en Chametla, tenemos el Museo Chiametlán, que está funcionando. Son los 15 museos que tenemos dentro de una red que le llamamos REMSES AC. Es la red de museos comunitarios y ecomuseos del estado de Sinaloa. Esta red tiene una directiva, ya tiene varios años funcionando. Actualmente el presidente de la directiva es el ingeniero Eduardo Romo Pérez, encargado del Museo de Angostura. Es el responsable. Y, y estamos integrados, pues, todos los responsables de cada uno de los 15 museos. En cada uno de los museos tenemos una directiva, porque unos somos asociación civil y otros están con patronatos, pero con la seguridad de que todos fueron creados con mucho sacrificio, con apoyo de las personas, y algunos museos están apoyados por los ayuntamientos pagando 1 o 2 empleadas, pero todo lo relacionado, los gastos que tienen los museos, eh, pues nos encargamos todos los socios o integrantes de los patronatos y buscamos amigos que nos apoyen para pagar pues todos los gastos que requiere una institución como esta. Existen otros museos, como ya les dije, que son museos regionales, y también museos comunitarios, como en San Miguel Zapotitlán, que estaba agrupado a nuestra red, pero falleció el encargado y ahora pues está en una casa de la cultura apoyada por el ayuntamiento de Ahome. Pero tenemos en Villa de Ahome, en Sinaloa de Leiva, en Elota, en Tehueco el Fuerte, en Topolobampo, en la Cruz de Lota, en San Javier San Ignacio, en el Verde Concordia, en Copala, en Malpica, en La Noria, en Concordia, el Museo de Lola en el Rosario, el Museo de Historia Regional también en el Rosario, el Museo de los Vestidos de la Virgen del Rosario, ahí mismo, la Casa Peiros en Perico, Mocorito, el Museo de Cacalotán y el Museo de Minería e Historia en Cozalá. Algunos ya los hemos visitado para invitarlos y por algunas situaciones no han aceptado y otros no los conocemos. Pero volviendo a los 15 museos de Sinaloa, agrupados en la REMSES, tengo la fortuna de conocer la mayoría de ellos porque la directiva hace reuniones eh, dentro de estos museos, en la misma comunidad, por 2, 3 días. Y así como conocemos estos museos de Sinaloa, conocemos otros museos de diferentes estados, porque quiero que sepan que también pertenecemos a la Remunomex.
La Remulnomex es la red de museos comunitarios y ecomuseos del norte de México. Aquí a esta red están asociados o están integrados museos de Nayarit, de Tlaxcala, de Zacatecas, Durango y Sinaloa. Estamos hablando de 61 museos. También hay una directiva y es por segunda ocasión que ahorita yo tengo la responsabilidad como presidente de la directiva de la Remulnomex AC, porque es una asociación civil, así como la hay aquí en Sinaloa. Entonces, cualquier situación que tenemos nosotros en los 15 museos de Sinaloa, pues nos dirigimos a la directiva que tenemos, cualquier problema que tengamos, y a su vez Sinaloa se reporta con Remulnomex, que abarca algunos estados del país. Aquí en Sinaloa nos reunimos seguido, ya sea por cualquier medio, presencial o virtual, eh, todos los integrantes para tomar decisiones, tomar mm, ideas, compartir ideas, aprender unos de otros. Y también cada año nos reunimos en la red de museos del norte de México, haciendo un evento que le llamamos Encuentro de Museos, Encuentro Interestatal de Museos. Ahora en noviembre pasado fue aquí en Tamazula. Ahora el noviembre que viene, primero Dios, vamos a estar en el pueblo mágico de Nombre de Dios, Durango. Ahí pues aprendemos unos de otros, se hace un evento de 4 días, nos dan hospedaje, nos dan alimentación, pagamos una cuota de inscripción y hay talleres, conferencias, desfiles, pláticas, un sinfín de cosas donde uno se viene bien nutrido de muchos conocimientos para ponerlos en práctica en cada uno de los museos. Pues ahora les voy a hablar, perdón, de, del Museo de Tamazula, un museo eh, que tenemos aquí en esta comunidad. El Museo de Tamazula fue fundado el 28 de diciembre de 1996 bajo la dirección del profesor Hermes González Maldonado y un patronato con el apoyo del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias llamado PACMIC, su nombre en honor a los campesinos del ejido de Tamazula, cuya lucha fue por la restitución de sus tierras que se logró en 1936. Por eso lleva el nombre del ejidatario de Tamazula AC, porque es una asociación civil. Tamazula es sindicatura de Guasave, del estado de Sinaloa. Se encuentra sobre la margen derecha del río Petatlán, hoy Sinaloa, a 21 kilómetros de su desembocadura y a 15 metros sobre el nivel del mar. Además, a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Guasave, localizado en una planicie entre la Sierra Madre Occidental y el Golfo de California. Es un antiguo pueblo indígena con una enorme riqueza cultural. Y estamos hablando de 492 años que tiene de su fundación Tamazula. Se localiza por la carretera que conduce a Playa Las Glorias, entronque en Puente del Cubilete, kilómetro 8, calle Víctor R. Cabanillas, número 64 Oriente, junto a la plazuela de Tamazula. Cuenta con un horario de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Tiene el teléfono local 687-138-7248 y sábado y domingo previa cita al teléfono 687-1991. Aquí lo atienden 2 personas que les paga el ayuntamiento de Guasave quincenalmente y un servidor que es en forma honorífica. Y ya tenemos como 28 años aquí trabajando para el museo y logrando muchas satisfacciones. El museo inició en el edificio más importante de la historia de la comunidad, ya que fue la primera escuela para niñas que tuvo Tamazula y el primer edificio escolar que se construyó en la comunidad, el cual sirvió para que iniciaran todos los niveles educativos. En este local
Se estableció el museo durante 19 años y actualmente tenemos edificio propio. Contamos con un nuevo edificio de 2 plantas con el apoyo y recursos de la Federación, gracias a las gestiones del diputado federal Blas Ramón Rubio Lara, originario de esta sindicatura, y en agradecimiento una de las salas lleva orgullosamente su nombre. Fue abierto al público en octubre del 2015 e inaugurado el 23 de abril del 2016. Este museo está legalmente, como ya lo dije, a cargo de un consejo directivo e integrantes de una asociación civil llamada Museo Comunitario del Ejidatario de Tamazula AC, y desde el año 2000 pertenece a la red de museos comunitarios y ecomuseos del estado de Sinaloa AC. Este museo es de carácter general y se expone la cultura prehispánica, colonial y contemporánea. El objetivo de su fundación fue para rescatar, resguardar, custodiar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural de nuestra comunidad realizada por el hombre y la naturaleza. Y otra de las finalidades es realizar intercambios culturales con otros museos. Es un atractivo turístico de visitantes nacionales y extranjeros donde es visitado por personas de muchos países. Los habitantes se sienten muy orgullosos de este museo, un logro que se materializó para corresponder a la necesidad de narrarle a esta región la historia de Tamazula, que es bastante amplia y que con enorme riqueza cultural. Al iniciar este museo se integró un patronato con 5 fundadores, de los cuales 3 ya fallecieron, y quedamos una de las encargadas del museo y un servidor. Siempre contando con el apoyo y asesoría del profesor Nicolás Vidales Soto, un historiador y escritor sinaloense reconocido. El museo cuenta con 8 salas de exposición clasificada por el museógrafo Juan Diego Reyes Lizárraga, originario de Mazatlán. Una de las salas son piezas arqueológicas, Blas Ramón Rubio Lara. La siguiente sala se llama Profesor Hermes González Maldonado. Una tercera sala es la cocina prehispánica. Cuarta sala, Profesor Nicolás Vidales Soto. La quinta, piezas y objetos personales utilizados en el pasado. La sexta, objetos del mar. Séptima, avances de las comunicaciones a través de la tecnología. Y la última sala, pertenencias de Felipe Álvarez Pinzón, un cantante fallecido de aquí de Tamazula, Carmen Cocofa Manía Canovio y Demetrio Cabanillas y objetos de labranza. Son las 8 salas donde se exhiben exposiciones permanentes, cuentan con visitas guiadas, venta de libros, recuerdos y una biblioteca que contiene historia, crónica y poesía. Actualmente tiene un acervo cultural de casi 3,000 piezas, donde se pueden admirar fósiles, cerámica, objetos de piedra, urnas funerarias, pinacoteca, numismática, juguetería prehispánica, datos históricos, instrumentos de labranza, fotografías, trajes religiosos y de damas, historia del deporte, instrumentos, paneles de música, historia y gráficas sobre educación en Tamazula, los primeros maestros y alumnados de Tamazula, mural representativo sobre la historia de la tierra, de las tierras de Tamazula, y armas y objetos de personajes del siglo XVII, XVIII y XIX, además objetos del mar. Los socios aportamos una cantidad mensual para gastos que originan el mantenimiento de este centro cultural, y en cuanto a otros tipos de apoyos también están dispuestos a participar. Contamos con un apoyo de amigos del museo, son personas altruistas como nosotros que colaboran cuando se les solicita. Eh, Algo muy importante que hacemos aquí en el museo y que a muchos les causa asombro, que es, hacemos maratones para personas enfermas de escasos recursos económicos. Lo hacemos los domingos con sonido, con música, con grupos musicales para obtener fondos y entregarle ese mismo día a personas familiares de una persona que está muy enferma. Realizamos colectas de medicamentos, los cuales se entregan con previa receta médica a personas que lo están
que no están afiliadas a ninguna institución de salud. Asimismo, le damos al centro de salud, a un dispensario médico, a brigadas médicas que se concentran en la plazuela o en la casa ejidal de Tamazula. También repartimos despensas de alimentos precisamente a personas vulnerables. Organizamos cenas para una cena de Nochebuena, como a 45 familias de escasos recursos de esta comunidad, y esto se hace desde hace muchos años. Se prestan aparatos ortopédicos a quien lo solicite, como sillas de ruedas, bastones, andaderas, baño, muletas, cabestillos y cuellos ortopédicos. También repartimos ropa y calzado a personas que lo solicitan. Pues invitamos a las personas de un viaje al pasado a través de esta ventana que representa al Museo Comunitario de Tamazula. Y pues así como me escucharon con esta información del Museo de Tamazula, más o menos así están los demás museos que tenemos en nuestras demás comunidades que ya mencioné aquí en Sinaloa, en, en las comunidades. Este, eh, sí se nos dificulta mucho a veces estar sosteniendo el museo, pero pues nosotros ya tenemos desde 1996 con con este museo. Eh, Nos da muchas satisfacciones. No cabe duda que el museo comunitario en cualquier comunidad atrae el turismo porque el hecho de aceptar piezas regaladas, porque no compramos ninguna, eso hace que las familias lleguen a ver dónde está colocada su pieza y traigan a otros familiares y poco a poco de esa manera se va haciendo publicidad y se va conociendo el museo, la iglesia y todo lo que tiene una comunidad para exhibir al público. Pues esto es lo que le puedo comentar sobre el museo comunitario, sobre los museos, los 15 museos que integran la red de museos a nivel estado y los 61 museos que estamos integrados en una en Remunomex, eh, este, apoyando conforme uno puede, de alguna u otra manera, asistiendo a eventos y dándole a conocer al público la historia de nuestra comunidad. Muchas gracias y estamos para servirles. Queremos agradecer profundamente a los 3 conferencistas del día de hoy por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Sus aportaciones a este ciclo de conferencias han sido muy valiosas. Queremos recordarles que las conferencias ya impartidas se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Centro INA Sinaloa, así como en nuestras redes sociales. En nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa y nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su presencia en estas conferencias y los esperamos el próximo año. Que tengan un excelente día.